Buenas tardes y vamos a comenzar este acto de presentación de una nueva novela, Morir dos veces, de Susana Rodríguez de Zahún, y agradecerles a ustedes que nos acompañen en la presentación de esta novedad editorial. Susana nace en Pamplona. Voy a ser relativamente breve porque lo que nos interesa a todos es que nos comente la autora su obra y sus otras cosas. Ella nace en Pamplona, es periodista de profesión, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, pero yo creo que lo que es novelista de vocación, que ella siga teniendo como profesión lo de licenciada en Ciencias de la Información. Es apasionada lectora desde niña, según he leído, y ella siente una cierta predilección por algunos autores latinoamericanos, especialmente, por ejemplo, por García Márquez, al que comenzó a leer siendo muy joven, quizá como también nos ha ocurrido a otros que hemos leído a García Márquez siendo jóvenes y quizá lo hemos tenido que volver a leer siendo algo mayores para volver a disfrutar con García Márquez, como nos ocurre con otros autores. La novela negra, que es un término que podríamos llamar novela policíaca, novela de suspense, thriller, se convirtió en una trama y en cada persona que la autora ve, pues la convierte automáticamente en el personaje posible de una aventura que se plasme en una novela posterior. Ella es aficionada a situar esos personajes de la calle en escenas llenas de intriga en sus textos. La mujer está presente en la novela negra, o bien como autora, o bien como protagonista, y en este caso, quien hoy vuelve al Ateneo, Susana Rodríguez de Zahún, es una escritora que nos presenta, como decía, esta última novela suya, Morir dos veces. Es una novela que reúne esas dos condiciones. La autora es una mujer y la protagonista es una mujer. Y es una novela que me permito recomendar que se lea. Las cosas que se escriben y se publican se hacen para que las lea alguien. Y para leer una novela hay que comprarla. Eso es fundamental. Y es algo que se recomienda siempre. Yo lo hago porque de esta forma damos satisfacción pues, a un circuito que es la editorial, que es la librería y que es fundamentalmente en este caso la escritora o el escritor. Y para alimentar a estos personajes, que son los escritores y las escritoras, hay que comprar sus libros. Esta es una muy buena novela de suspense, con una intriga que sorprende, te mantiene activo hasta el final y está bien escrita, lo cual es fundamental. Es muy importante, con independencia del género, una novela hay que pedirla que esté bien escrita, que cuente una historia creíble y que esté bien escrita. Y Morir dos veces es una novela ingeniosa, repito, que bien escrita, con original inicio, no sigue los patrones más habituales de una novela negra del crimen y del investigador o del inspector, le da la vuelta a lo establecido y tampoco tiene una relación directa con otras anteriores novelas de Susana. Yo he disfrutado con la lectura de Morir dos veces y estoy seguro que ustedes, me lo acaba de decir un lector que lo ha terminado de leer, yo creo que esta noche, que también me decía que le ha apasionado leer Morir dos veces. O aconsejen ustedes que alguien compre la novela y aconseje que la compre otro, o la regalen. Ahora ha sido el Día del Padre. Imagino que el Día del Padre continuará. Esto del Corte Inglés puede continuar días y días. Pues aprovechen ustedes y compren y regalen Morir dos veces. Desde hace algún tiempo, no sé si demasiado, es directora del Festival de Pamplona Negra y yo quería preguntarla si sigue siendo directora del Festival de Pamplona Negra. Lo soy, sí, lo soy. Sí, yo quería primero, un segundo, dar las gracias a todos por venir, por acompañarme. Les comentaba antes que es la segunda vez que presento aquí. La primera vez lo hicimos con mascarilla. De hecho, es la primera vez que veo a Jesús entero, porque estábamos con mascarilla, me acuerdo que estaba un asiento ocupado, dos libres,
por las distancias. Fue el fin de semana que eliminaron las restricciones entre comunidades autónomas y era muy triste. Entonces, yo eso no la cuento, ¿vale? Entonces, para mí, esta es la primera vez que presento en Santander. Presentar en Santander es fantástico, así que muchísimas gracias y gracias a Jesús por acompañarme a cara descubierta esta vez. Pues muchas gracias, Susana. Yo estoy encantado de acompañar a una escritora como es Susana. Me han dicho que la presentara y yo estoy encantado de aceptar este tipo de sugerencias. Luego quizá hablemos de otras novelas suyas anteriores, pero yo la tengo que preguntar que por qué ahora ha escrito y ha editado Morir dos veces, y si por ser la última novela se siente especialmente satisfecha del resultado de este Morir dos veces. Morir dos veces es un thriller con todo lo que conlleva la palabra. Es una novela rápida, muy activa, en la que no hay una investigación policial. La policía ni está ni se la espera. No hay un crimen, forenses, no hay nada, ¿vale? Lo que hay es una carrera por sobrevivir, por salir viva de lo que está ocurriendo. Yo vengo de escribir 3 novelas protagonizadas por la inspectora Marcela Piel de Lobo, que son novelas negras, policíacas, procedimentales, que me exigen mucho esfuerzo, porque Marcela Piel de Lobo es un personaje complejo, que yo me tengo que estrujar la cabeza para, no solo con la trama policial y con la investigación, que requiere mucha documentación, pero a mí eso no me importa porque me gusta mucho, sino para hacerla coherente por dentro y por fuera. Cuando yo llevo 3 con tanta intensidad, yo necesito vacaciones. Y para mí vacaciones mentales es escribir un thriller. Un thriller es rápido, un thriller es mucho más, tiene menos reglas que cumplir, puedes utilizar frases cortas, ahorrarte todos los adjetivos, hacer capítulos de 6 páginas o de menos. Verbos de acción, mucho infinitivo, mucha carrera, mucho tiroteo, mucho... Entonces, para mí eso son vacaciones, porque a mí me gusta leer thriller y me gusta escribirlo. Me pasó cuando terminé la primera trilogía, que escribí Una bala con mi nombre, y me ha pasado ahora que necesitaba descansar un poco antes de enfrentarme al siguiente reto, que también es muy negro. Entonces, son mis vacaciones. Nos acaba de decir, ella comienza una trilogía en 2015. Yo en 2015, cuando leo Sin retorno, es cuando descubro a Susana, porque yo tengo bastantes defectos y uno de ellos es tener una afición por ir descubriendo a autores y autoras de novela negra. Y en este caso, en 2015, pues descubrí a Susana a través de Sin retorno. Después ella publica Deudas del frío y Te veré esta noche, prácticamente seguidas, con un protagonista que es un inspector, David Vázquez, y sitúa la acción en escenarios que ella yo creo que controla bien, que son Pamplona, el Camino de Santiago, Roncesvalles, y a David Vázquez, el inspector, pues le acompañan otros personajes, fundamentalmente Irene Ochoa, que es su pareja, en fin, otro personaje importante en esa trilogía. Y después, como ella dice, se toma un paréntesis y escribe Una bala con mi nombre, que sitúa la acción en Boston, en Estados Unidos, yo creo que de forma acertada, porque así rompe con los escenarios anteriores y no sitúa en un escenario que le viene muy bien a la protagonista, que es una restauradora de bellas artes. Y después, en 2021, publica Bajo la piel, y a continuación otras novelas, La sangre y Mejor muerto. Bajo la piel es la que presenta aquí en Santander, y las protagoniza una inspectora de policía que se llama Marcela Piel de Lobo. Lógicamente, a quien se adentra en estas cuestiones, el apellido pues es raro. Es una inspectora atrevida, ella nace en Biescas, es un personaje original, atractivo en ocasiones, excesivo la mayoría de las veces. Es un personaje muy atractivo y yo, entre otras cosas, le preguntaría a Susana si este personaje de Marcela Piel de Lobo ha quedado ya en el archivo o se le retomará en algún momento posterior. Yo
me parece que debías de retomar a Marcela Piel de Lobo cuando te corresponda o cuando quieras o cuando tengas ganas de hacerlo. No, Marcela tiene por lo menos, a Marcela le debo al menos una novela. Al menos una más, una cuarta. La tengo en la cabeza, ya me está molestando porque Marcela otra cosa no, pero es muy pesada. Y sé cómo va a empezar, sé cómo va a terminar, pero necesito construir todo el puente, esas 400 páginas que hay en medio. Tengo sucesos aislados, tengo un cuaderno en el que ya voy tomando notas, voy anotando personajes que pueden interactuar con ella. Y está, y por lo menos una más tendrá. No creo que tenga más, porque para mí es muy importante que el personaje sea atractivo. Yo comparo el personaje, cualquier personaje, con una figura de papiroflexia. Tú tienes una figura de papiroflexia preciosa, ese es nuestro personaje. Según la vas deshaciendo, va teniendo ángulos, vas descubriendo cada ángulo y es interesante descubrir esos ángulos. En el momento que la has descubierto por completo, solo es un papel arrugado. Los papeles arrugados a mí no me interesan. Entonces, cuando Marcela Piel de Lobo deje de tener esquinas que descubrir, pliegues que abrir, será un papel arrugado y no, si no me resulta interesante a mí, entiendo que tampoco al lector y otra cosa no, pero la inteligencia del lector la respeto al máximo y nunca le voy a dar un producto que a mí no me gusta. Entonces, eso es fundamental. Una, seguro que va a haber, eso sí. Eso os corresponde a los autores, a las autoras, en general, en el género de la novela negra. Los autores y las autoras tienden a crear un personaje y en bastantes casos, que hacen paréntesis, lo hacen las grandes autoras, en España Alicia Jiménez Barlet, por ejemplo, pues hace paréntesis, aunque ella mantiene a su personaje, a Petra Delicado, pero hace paréntesis y escribe otras cosas. Bueno, esto le corresponde a los autores y a las autoras, pero es verdad que a los lectores nos gusta que esos personajes que en un momento dado adquieren una cierta identidad en una novela, vayamos viendo cómo evolucionan esos personajes, y la evolución, lógicamente, la provoca el escritor o la escritora. Y ese personaje que le hemos conocido en la primera novela, pues tiene su desarrollo. En unos casos se casa o no se casa o se separa, en otros casos sufre o no sufre, pero nos gusta ver cómo el autor o la autora va aumentando la personalidad de ese personaje que crea en un momento dado. Volvamos a morir dos veces. Yo no quiero destripar el argumento de esta novela que se acaba de publicar ahora, en 2025. Sí que quiero decir que es un thriller cargado de una adrenalina, que es un thriller original, que arrastra al lector en una aventura que comienza de forma peligrosa, que nos recuerda a La Dana, el comienzo de esta novela, aunque no creo que tuvieras como referencia, pero... No da tiempo, es imposible. Por eso, es imposible, pero el comienzo de la novela nos recuerda lo sucedido en La Dana. Un coche al que se le lleva la riada y un personaje que va dentro y que intenta salvar a quien le acompaña, que es un niño pequeño, etcétera. Ese es el comienzo de esta novela y a partir de ahí discurren muchas otras cosas, el personaje evoluciona y la autora maneja muy bien la narración. Por eso yo creo que es una buena novela de acción. Ella maneja bien los escenarios por los que discurren, y son diferentes escenarios de la trama. Ella maneja bien la tensión del argumento, los ritmos de la acción, qué va a suceder. Y cuando uno va leyendo la novela, quiere saber un poco lo que va a ocurrir. Y al final, en las últimas páginas, casi cuando uno cierra el libro, es cuando uno termina de entender el circuito que ella ha comenzado en la primera página. Sabemos cómo comienza la novela, pero no sabemos cómo puede terminar, y lógicamente para saber cómo termina pues hay que leer la novela. En la novela aparecen dos temas que podríamos decir que son de actualidad. Lo he dicho hace un momento que uno de ellos es la Dana, las peores imágenes de la Dana valenciana parece que están presentes aquí. Y después hay otro tema que a mí no me ha sorprendido, pero que lo quería comentar con la autora, que es el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que nos recuerdan un poco el uso y el abuso que se hace hoy de esas nuevas tecnologías, que nos pueden llevar a controlar a las personas, sus comportamientos, sus conductas, a falsear
a esos personajes, a esos comportamientos y a esas conductas. Hemos visto cómo a través de eso que se llama la inteligencia artificial se crea un vídeo donde aparece un personaje en una situación irreal, pero que eso se lanza a las redes y como uno mayormente pues es bastante ignorante de esas cosas, pues se lo puede creer. Se lo puede creer, y si a mí me sacan en la inteligencia artificial pues absolutamente calvo, pues la gente pensará que se me ha caído el pelo. No pasa nada. Pero esa forma de engañar a través de un uso potente como son las nuevas tecnologías, a mí la verdad es que como ciudadano de a pie y tal me horroriza bastante. Y yo querría preguntarla sencillamente, ¿quién te ha enseñado a utilizar ese mundo oscuro de las nuevas tecnologías? Pues una de las protagonistas, bueno, la protagonista es detective privado y bucea en la parte más alta de la Deep Web, de la Internet profunda, para buscar algunos trabajos que pueden ser espionaje industrial, seguimiento de personas, búsqueda de pruebas pues, para desacreditar a otras, pues, por ejemplo, a un político para arruinar su carrera, etc. Ella no va más allá, se queda en esa parte. Debajo de eso hay muchísima porquería. La Deep Web es un estercolero auténtico. Y yo no tengo ni medios, ni conocimientos, ni valor para entrar por mí misma en la Deep Web a mirar qué hay. Entonces yo acudo a la policía y me estuvieron contando lo que se mueve por ahí. También me dijeron que es una brigada en la que la gente aguanta muy poco tiempo porque lo que tienen que ver luego se lo llevan a casa y es muy difícil convivir con imágenes pues realmente dramáticas y terribles. Me contaron más o menos lo que se hace y a partir de ahí me he nutrido. Yo la reflexión que hago, sobre todo, es la fascinante capacidad y el interés tremendo del ser humano por pervertir algo que de entrada es bueno. Porque Internet, en mi opinión, es bueno. Ha unido el mundo, nos ha acercado a otros países, a otras culturas. Quien hace negocios puede hacerlo ahora desde donde sea. Hemos teletrabajado, hemos aprendido a teletrabajar. Yo como escritora puedo enviar mis novelas a Australia de la manera más sencilla. Es bueno. Puedes impartir conocimiento, tienes universidades online accesibles a todo el mundo. Y sin embargo, lo primero que se le ocurre al ser humano es cómo puedo utilizar esto para mis propios beneficios, para robar, para estafar, para matar, para hacer el mal. Me parece increíble, increíble. Entonces, eso es lo que se ve, la parte fea de algo que cuando nació, como la inteligencia artificial, a priori, la inteligencia artificial es una herramienta muy interesante. ¿Qué han hecho? Lo primero, arruinar carreras políticas. Le pasó a Hillary Clinton, por ejemplo. A ella la arruinaron a base de un mal uso de la inteligencia artificial, del lanzamiento, del bombardeo de noticias falsas de las que no se pudo defender. Bueno, pues eso es fascinante. Y lo que he hecho es eso, ir a la fuente, a los policías que navegan allí y mantenerme bien alejada de la Internet profunda, porque aquello da mucho miedo, realmente. Como les decía a ustedes, en la novela arranca con esa Dana donde la protagonista se ve atrapada por la riada y se ve atrapada dentro de un coche, pero la novelista pues hace que los dos personajes que están dentro del coche se salven. Tampoco destripo con esto grandes hechos de la novela, porque a raíz de ahí cambia la personalidad de la protagonista y sigue utilizando lo que ella conoce, que es la ingeniería informática, y se mueve a veces en una línea compleja o complicada porque tiene que aceptar en ocasiones trabajos que no son precisamente absolutamente legales. Y uno de esos encargos que ella acepta en ese uso de la ingeniería informática es lo que desencadena toda la trama y las subtramas de esta morir dos veces. Y esa es la gran cuestión que hay que dilucidar leyendo la novela. ¿Qué carajo hace esta señora con todo esto que se la viene encima cuando ha aceptado un encargo que descubre que después de aceptarlo no quiere cumplirlo? Y claro, cuando tú aceptas un encargo de estas características en esas redes, o lo cumples o sabes a lo que te atienes. Y ella no quiere sufrir las consecuencias,
pero tampoco quiere cumplir a lo que se ha comprometido. Y eso está a partir de aquí, pues no sé de qué página, pero está por aquí. Bien, la autora, como les he dicho, crea personajes al inspector, a la inspectora Piel de Lobo, y yo la querría preguntar, en este caso, a la protagonista de la novela, cuál es el proceso que ella sigue como novelista, como autora, para la creación de un nuevo personaje, y además de un nuevo personaje con características muy definidas, porque los personajes que ha creado Susana en sus novelas son personajes con características muy definidas. ¿Cuál es el método, si tienes alguno? Sí, yo soy una voyeur. Yo miro, observo, estudio, escucho. Me encanta la gente, me gusta muchísimo hablar, interactuar y sobre todo observo cómo actuáis, cómo os movéis, cómo os sentáis. Leo mucho también sobre, no es psicología lo que leo, pero sí sobre comportamiento humano. Y eso me parece fascinante porque al final hay muchos comportamientos que yo no termino de entender, sobre todo los que son comportamientos violentos, de abandono, etcétera. Yo no termino de entender porque nosotros, a ver, el ser humano desde que es pequeño entiende lo que es el dolor. Un niño pequeño en una guardería sabe que si pellizca a su compañero le va a hacer daño. Pues le pellizca y no le suelta. ¿Vale? Y el otro niño está llorando y le está pellizcando. Entonces, yo creo que con el tiempo nos domesticamos, ¿vale? Nos aprendemos a convivir, aprendemos a dejar de pellizcar porque nos castigan por hacerlo. Entonces, dices, claro, si pellizco y el otro niño llora, entonces me voy a quedar sin balón, por ejemplo. Me gusta observar. Entonces, lo que hago es que mis personajes sean lo más reales posibles para que os quedéis a vivir en la novela, porque os sentís identificados de alguna manera con un rasgo, con dos, con cinco o con ninguno, pero reconocéis esos rasgos en otra persona o los creéis posibles. Me gusta mucho trabajar esa parte psicológica. Creo que es muy importante que los personajes sean creíbles, porque estamos escribiendo novelas pegadas a la realidad. La novela negra es un género pegado a la realidad. Y aunque todo sea ficción, todo parezca imposible, los personajes pueden ser reales. Creo que son personas normales puestas en una situación extrema que reaccionan en función de sus posibilidades, de sus conocimientos y de su formación. ¿Vale? No todos somos fruto de lo que hemos vivido. Todos. Quien ha tenido un accidente de tráfico un día y ha sobrevivido, ha cambiado. Eso le ha marcado. Quien ha padecido una enfermedad, ha cambiado. Quien ha perdido a un ser querido, ha cambiado. Quien no lo ha perdido es de otra manera. Todo nos marca, todo nos hace la persona que somos ahora y estamos en constante evolución. Pues los personajes de una novela también arrancan de una manera, les van pasando cosas y tienen que cambiar su actitud y su personalidad en función de lo que les pasa. Hay que ser coherente. Tú no puedes tener una persona con una herida en la pierna, ¿vale? Y mandarla a una discoteca. O no puedes tener, como Marcela Piel de Lobo, en la primera novela, que arranca ante la tumba de su madre, y no hacer, y luego que esté contenta y feliz, pues tiene que estar mal durante toda la novela, porque es un dolor que no se pasa en 2 semanas, es un dolor que permanece y en ella permanece. Eso es lo que hago. Y con esos personajes, además, el cambio es muy drástico. Si queréis lo explico un segundo, ¿te parece? La novela arranca con un personaje que se llama Soleil Bisset, que está casada con un juez que se llama Eric Bisset, que tiene un niño pequeño de 2 años. Ella es ingeniera informática, como bien ha explicado Jesús, teletrabaja a media jornada, 4 horas, cuando sus obligaciones domésticas la dejan en su cuarto, ni siquiera tiene una habitación propia ni un despacho, y si viene su marido tiene que dejarlo y levantarse a las 4 de la mañana para terminar de trabajar, porque para su marido su trabajo no es importante, de hecho ni siquiera entiende por qué trabaja, porque cuando no tiene ninguna necesidad. Su marido la ningunea, la hace de menos constantemente y además tiene una suegra muy invasiva, una suegra que entra y sale de su casa cuando quiere, que le coge al niño, se lo quita, le da de comer como le parece bien, y ella no tiene escapatoria, ella se siente absolutamente abrumada, anulada, aplastada, ¿vale? Entonces decide empezar a hacer pequeños trabajos fuera de la empresa para conseguir dinero con el que empezar una vida nueva con su hijo, porque ella sabe que si mañana pide el divorcio, el poder de su marido, que es juez,
y su dinero va a hacer que ella pierda la custodia de su hijo, o al menos ella no va a tener posibles para mantenerlo en condiciones. Uno de esos negocios sale mal y empiezan a pedir cuentas. Y entonces es cuando ocurre la riada. Es una riada que ocurrió en realidad en Carcasona en 2018, murieron 12 personas. Yo escribí esa escena un año antes, en octubre de 2023, un año antes de la Dana de Valencia, y entregué la novela en agosto del 24. Si no la hubiera entregado, seguramente habría cambiado algo, pero la novela estaba en imprenta cuando ocurrió la catástrofe, y la verdad es que me sentí muy mal por esta desagradable coincidencia, pero no estaba en mis manos, y de todas formas, si lo pensamos fríamente, son cosas que por desgracia ocurren a lo largo y ancho del planeta todos los días. Estamos hablando de novelas en las que la gente muere, con lo cual es novela negra, es thriller. Son novelas dramáticas, no son novelas de humor, no es el diario de Bridget Jones. Entonces, esto ocurre. Ocurre la riada, ella va en el coche con su hijo pequeño, el agua los levanta, ella consigue sacar a su hijo, que lo encarama a un balcón donde lo recoge un señor, y cuando ya está a punto de salir, el agua la empuja y se lleva el coche, y Soleil muere. Pero en ese momento nace Moon, porque ella lo que hace es dejarlo atrás todo. La segunda parte de la novela empieza 6 años después, con una mujer que tiene la misma cara que Soleil, pero tiene otro nombre, otra profesión, otra pareja, vive en París, ya no vive en Carcasona, y ella cree que lo ha dejado todo atrás, pero no, porque otra cosa no, pero el pasado es muy cabezón y nos persigue, lo llevamos pegado a los talones, y cuando menos nos los esperamos, nos arrolla y nos atropella. Y eso es lo que le pasa a ella, que lo que ella pensaba que había quedado atrás, en realidad lo tiene pegado, pero pegado, y tiene que hacer lo que nunca pensaba que iba a tener que hacer para salvar su vida y salvar la vida de alguien que ella pensaba también que había quedado atrás, que había quedado en la riada. Ese es más o menos el desarrollo. Las diferencias entre Soleil y Moon no ha sido fácil de montar, pero yo parto de la base de que Soleil y Moon son la misma persona, con lo cual Moon está dentro de Soleil todo el tiempo, agazapada, esperando su oportunidad para poder salir. Cuando por fin consigue salir, lo habría hecho quizá si hubiera conseguido divorciarse, se hubiera marchado. Las cosas se presentaron de otra manera y ella aprovechó la oportunidad. Esas dos personas, que es la misma, para mí es uno de los grandes aciertos de la autora. Es uno de los grandes aciertos de esta novela. Dos personas que son diferentes, pero que no pueden ser diferentes porque es la misma. En la novela es verdad que el marido es bastante odioso, pero yo creo que es más odiosa la suegra. No te quepa duda. Pero bueno, es así la vida, ¿no? Y todos tenemos marido, mujer, y todos tenemos suegras, en fin. Estas cosas ocurren en la vida, no en las novelas, ocurren en la vida. La acción de tus novelas discurren de diferentes escenarios. Antes decía que algunos son muy conocidos para ti, como puede ser Pamplona o Roncesvalles. Hay otros que no sé si son tan conocidos como es Boston. En esta novela aparece Carcassonne, París, también aparece de forma un poco colateral Londres. Yo te querría preguntar, como autora, cómo te sitúas para conocer y crear nuevos escenarios, cómo te documentas para que estos escenarios que tú trasladas a tus novelas sean de verdad los reales, porque existen. La riada existió, existe esa ciudad de Carcassonne, existe París con toda su complejidad, sus calles estrechas y su noche. Londres aparece también con sus barrios. Es decir, ¿cómo tú eres capaz de asimilar o de convivir con ese tipo de circunstancias para trasladarlas a tu novela? En este caso, todos los escenarios que aparecen en la novela, los principales, yo los conozco. Yo vivo a 40 kilómetros de Francia. O sea, de mi casa a la frontera de Francia hay 40 kilómetros. Ir a Biarritz a Bayona me cuesta 1 hora. Ir a Pau me cuesta 2. Y a Carcassonne menos de 4. Yo he veraneado, he pasado tiempo allí. Además, de vez en cuando voy a Francia porque me invitan a universidades a dar charlas y a pequeños cursos.
Y me gusta, yo soy una francófila, me gusta Francia, creo que Francia es un país fascinante, fantástico. Mi interés sobre todo para elegir esos escenarios era, igual que Moon y Soleil, se llaman Sol y Luna, son totalmente diferentes. Carcassona y París son como la noche y el día. Carcassona es una ciudad pequeña, amurallada, medieval, de calles estrechas, que puede resultar claustrofóbica para quien viva allí. París es la luz, es la amplitud, la multiculturalidad, la libertad. Y quería que el peso del personaje recayera también en la ciudad en la que vive. Londres sale de eso, es de manera tangencial. También conozco Londres, es fascinante y estoy deseando volver. Pasa que no encuentro momento, pero he estado en Londres una sola vez y me pareció increíble. Ha sido una de las sorpresas que yo me he llevado en la vida. Portugal y Londres, o sea, me quedé fascinada con los dos. Y lo que me ocurre es que yo veo que el thriller lo tengo que sacar de España. Para mí el thriller es internacional y sé que es una tontería, no tengo manera de justificar esto de una manera sensata, ¿vale? Es simplemente que yo el primer thriller lo ambienté en Boston, pues porque me gusta Dennis Lehane y porque me gusta Aerosmith, ¿vale? Y porque se da la circunstancia además de que si tú coges un plano, Pamplona y Boston están en la misma línea, están absolutamente paralelas en la... ¿Cómo se llama? En el meridiano. Los que son horizontales son los meridianos, ¿vale? Pues eso, en el meridiano. Entonces comparten orografía, comparten clima y me pareció muy curioso. Esas carreteras sinuosas me las daba Boston y en su caso utilicé las nuevas tecnologías, pero bien utilizadas, Google Earth, el Google Street, para ir viendo las calles, los lugares, los ambientes, qué tipo de personas pasean por la calle de esas avenidas, por cuál de esa otra. Y en este caso yo utilizo mucho las nuevas tecnologías que a mí me parecen fascinantes. Vamos avanzando. Este nuevo personaje, protagonista de esta novela, Moon Aubry, estará presente en otras novelas. Yo deduzco por el final de la novela que sí, que va a tener otras novelas posteriores, porque si no me has quedado así un poquitín... Pues la verdad es que no lo sé, tengo un enorme debate interno, porque mi intención inicial era que esta novela fuera autoconclusiva, es decir, son mis vacaciones y ya. Lo que ocurre es que según iba avanzando, Moon me gustaba más, cada vez me gustaba más. Decía, jolín, es que este personaje con este carácter y estas circunstancias podría tirar y podría tirar. Entonces al final decidí cambiar un poco el final que yo había previsto. Y aunque la historia termina, es decir, podría no escribir nunca una novela más y la novela está cerrada, pero cabe la posibilidad de tirar de ella como personaje protagonista en nuevas novelas. Es que me gusta cómo ha quedado y no es una cosa que me pase a menudo. Y según iba avanzando decía, me daba pena deshacerme de ella y estoy ahí, pero estoy debatiendo todavía. La incorporación de la mujer como autora o como protagonista a la novela negra rompe con bastantes convenciones de un mundo, que es el de la novela negra, que normalmente era un mundo reservado a los hombres. Es decir, todos nos hemos imaginado al detective americano con un ambiente cargado de humo, con su sombrero, con su gabardina. Este era el prototipo de lo que nos hemos imaginado siempre como el detective de la novela negra. Bueno, a partir de ahí hay una evolución y también los autores y autoras en España pues han evolucionado de aquellas imágenes. Las mujeres que protagonizan estas novelas normalmente no son un prototipo idealizado de mujer, aunque no tienen esa tendencia autodestructiva del hombre. No beben tanto whisky, no se dan tantos mamporros, pero actúan con normalidad. Estas mujeres de las novelas de autoras españolas pues fuman también y beben y se les escapa algún mamporro y no hacen ningún asco si tienen que echar un buen polvo. En esta novela ocurre. No es una protagonista que fume y que beba demasiado, no, pero sabe lo que tiene que hacer si tiene que sacudir a alguien y sabe lo que tiene que hacer si se va a la cama con alguien. Esto en la novela se ve. En estos 50 años, la novela negra española, aunque hayan otros antecedentes, pero
yo digo que cumple ahora 50 años. La primera novela negra, la primera novela policíaca, donde aparece por primera vez una detective en la novela española, es la creación de Lourdes Ortiz, y lo hace en 1979 con Picadura mortal. Esto yo creo que es el comienzo de lo que debe de ser considerado el primer inicio de la mujer como protagonista, y en este caso también autora, de una novela negra. Se llama Bárbara Arenas, una mujer entrañable, que es empleada de una agencia de investigaciones y que, como vive en esa agencia de investigaciones, pues ella también investiga la desaparición de un industrial importante. Y a partir de Lourdes Ortiz, en 1979, han aparecido un buen grupo de mujeres autoras en España de novela negra, entre ellas Susana y Yo me alegro. Y entre ellas están, pues como decía antes, Alicia Jiménez Barlet, está Reyes Calderón, a la que conocerá también, sin duda, o Eva García Sáez de Urturi, o María Oruña, que ha estado no hace demasiadas fechas aquí. Antes, en la entrada, alguien citaba a Noelia Lorenzo Pino, que también ha estado en Santander no hace demasiado tiempo, en la librería Gil, presentando su primera novela cuando cambia de editorial. Bueno, hay un listado, Teresa Cardona, que también ha estado por Santander, etcétera, ¿no? Vamos a ir concluyendo. En las novelas negras escritas por mujeres, ¿los crímenes que se reflejan en esas novelas son iguales de fríos que los que aparecen en las novelas escritas por hombres? ¿O tenéis alguna particularidad cuando os enfrentáis a esa situación? Esto es muy difícil, Jesús. A ver, el primer personaje femenino que yo creé es Irene de Ochoa y es una asesina. Ella, su marido llega a casa borracho, como de costumbre, se mete en la cama, se queda dormido, ella prende fuego a la colcha, cierra la puerta, pone toallas abajo, sujeta la manilla por si él, desde fuera, por si él intenta salir. Cuando se quema, es decir, que lo de dentro ya está en llamas, retira las toallas, sale y ve arder la casa. Y ve arder la casa y le da igual. Y le da igual. Yo creo que una persona que comete un asesinato no tiene género. Es decir, creo que cualquiera, en determinadas circunstancias, puede ser capaz de cometer un asesinato. Tenemos casos, muchos casos en la historia. Me acuerdo una vez, cuando empecé a documentarme para mis primeras novelas, que estuve hablando con un policía que estaba a punto de jubilarse y él me decía, ahora las mujeres tienen a su alcance tantas armas como los hombres. A ver, porque pistolas no tenemos, pero mirad en vuestra casa. Sin salir de casa encontréis 50 armas mortales, ¿vale? Sin salir de casa. O más. En serio, pensadlo. Mirad a vuestro alrededor. En la cocina, en el salón, en el paragüero, en el baño. 50, sin salir de casa. Pero antes, él me decía que había muchísimas mujeres que habían matado a sus maridos malas personas, maridos maltratadores casi siempre, con pequeñas gotas de lo que tenían en casa, matarratas, amoníaco, lo que fuera. Le ponían la sopa y unas gotas. Y el señor se empezaba a encontrar mal. Y ella empezaba a cuidarlo mientras le seguía echando gotas, ¿vale? Y se seguía encontrando mal. Qué pobre que tendrá, y le seguía echando gotas hasta que él moría. Moría, no sabíamos por qué, y ella le lloraba y luego vivía. Y luego recuperaba su vida y vivía. Eso ocurre. Las mujeres, por desgracia, y no me resulta agradable como mujer equipararme a los hombres, que es cierto que en número hay muchísimos más hombres que han cometido crímenes, asesinatos u homicidios que mujeres, pero hay mujeres que además han sido muy ladinas. No recuerdo cómo se llamaba esta de Barcelona, que usurpó la personalidad a una amiga para quedarse con su dinero
luego la mató, intentó inculpar a un gigoló. Esa mujer con total frialdad, y yo creo que no se ha arrepentido en ni un momento. Mujeres que matan a sus hijos, que matan a su marido, que matan en las guerras, porque hay mujeres soldados. Yo creo que no. Yo tenía una apuesta con un compañero de profesión, con Carlos Hoyo, porque él en su primera novela asesinaba con veneno, con una infusión de tejo, de hojas de tejo, que debe ser tóxica hasta la muerte, y yo soy muy bruta, ¿vale? O sea, mis asesinatos son con puñal, es decir, de cerca, a corta distancia, o por golpes. Y teníamos una apuesta que era que cada vez que a mí me preguntaran que para ser mujer, ¿cómo podía matar así?, él me pagaba una cerveza. Pues me podría haber cogido 2 borracheras, con las que me tenía que pagar, porque todo el mundo tenía esa curiosidad, porque yo era mujer. Yo creo que no nos diferencia nada. Yo leo mucho a mis compañeras y no hay líneas rojas, no hay tabús. Hay mujeres que escriben novela negra, novela policíaca, con la mente muy abierta. Además, es una cosa que antes estaba hablando con Pablo, que él llega cuando la pelea ya está hecha, por los géneros, en un género mucho más libre, en el que las nuevas generaciones se mueven mucho más a gusto, y yo estoy encantada, pero encantada. Yo fui la primera mujer en España en dirigir un festival de Pamplona, de novela negra, la primera, y a nivel de Europa había 6 mujeres, y el resto eran todo hombres. Por supuesto, hubo mucha gente que dudó de mi capacidad para hacerlo, que pensó que yo iba a hacer pues un festival, no sé, un poquito rosa a lo mejor. Esos estereotipos que tienen. De hecho, también hubo quien comentó que los premios de novela negra, o sea, las mujeres en los festivales de novela negra eran como jarrones venecianos. Yo, como no me ofendo fácilmente, porque ese refrán de ofende quien puede y no quien quiere me parece maravilloso. Al segundo año de ser directora invité a la persona que había dicho esa frase. La invité porque me pareció que tenía que estar, no por nada más, Y lo cogí del brazo y le dije, se me ha olvidado el jarrón, se me ha olvidado el jarrón. Y se me quedó así mirando. Me dice, discúlpame. Y digo, es cierto que yo quería poner un jarrón. Y el jefe de producción no me dejó, ¿vale? Porque le pareció un poco feo, pero mi intención era poner el jarrón. Pero se lo dije. Y bueno, yo creo que no lo hago mal. Pamplona Negra ha subido muchísimo en asistencia, vienen autores internacionales, no va mal. Si fuera mal me iría, no es mi festival. Pero bueno, yo creo que no hay distinción de género, de verdad. No somos especialmente sensibles, especialmente malas, especialmente nada. O sea, nada. Hay quien tiene más maña para escribir, quien la tiene menos, pero igual entre hombres y entre mujeres. Es lo que yo pienso, Hicimos una vez una prueba en Pamplona, porque teníamos este eterno debate. Pusimos 10 textos sin título ni nombre, 10 fragmentos de 10 novelas súper conocidas, no solo negras, había narrativa. Y se la dimos, hicimos una lectura a ciegas, y las dimos a diferentes personas de diferentes perfiles. El 100% de las personas dijo que el texto correspondiente a 100 años de soledad lo había escrito una mujer. El 100%, nadie dijo, ni siquiera nadie. Hombre, evitamos que pusiera Buen Día, evitamos que saliera Macondo, obviamente. El 100% dijeron que ese fragmento era escrito por una mujer. Nada que añadir, señoría. O sea, nada que añadir. Sí que es verdad que Irene Ochoa en Sin Retorno se carga a su marido incendiando la casa, pero también es verdad que incendia la casa después de haber recibido una soberana paliza del marido que llega borracho a casa. Una más. Y entonces ella pues le devuelve la moneda de una forma generosa, que es quemándole en su propia casa, ¿no? Y encima le sale bien. Y le sale bien, claro. Bien, es que esto no es spoiler porque esto pasa en la página 10. O sea, y es que la novela empieza con ella siendo una asesina. O sea, lo que no se puede contar es lo que ocurre a partir de ahí. Se ve al comenzar la novela de Sin Retorno. Sí, en la página 10. Y después ella hace su vida, es decir, hace su vida también junto con el inspector David Vázquez en esa y en las otras 2 novelas que van a continuación. Es verdad que en las novelas escritas por mujeres los crímenes pueden ser iguales de fríos, iguales de sanguinarios. Quizá la única diferencia que hay entre una novela
escrita por un hombre y una mujer, es los detalles de la investigación. Quizá la mujer es más detallista, trata de investigar de otra forma, más sutil de lo que lo hace el autor masculino, quizá es más inquisitiva. Son algunos matices en los procesos de investigación, pero no en los detalles de los crímenes igual de fríos, de sanguinarios o de horripilantes. Quizá, no sé si hay menos sangre, puede haber menos sangre, pero eso tampoco se cuantifica en las novelas. Bien, vamos terminando, alegrándome de que Susana haya escogido Santander para presentar en 2025 su última novela, animarles a ustedes a que la lean y, como les decía al principio, para leer la novela pues conviene tenerla físicamente en la mano. Me lo voy a llevar de gira porque es un vendedor fantástico. Sí, hombre, yo siempre lo digo aquí, cuando presento a un autor, siempre lo digo. Y siempre recomiendo, hombre, si la novela se me ha caído de las manos, no lo voy a recomendar. Seré más discreto, seré más hipócrita, pero en este caso, como no tengo ninguna necesidad de ser hipócrita y tal, lo digo de verdad. Y yo recomiendo que se lean esta novela Morir dos veces, que les va a entusiasmar, les va a gustar, y lo hagan de una forma distinta a la que lo he hecho yo. A mí me dijeron, ¿quieres presentar a Susana Rodríguez Zahún su última novela? Y dije sí. Y lógicamente, para presentar la novela tengo que leerla. Y como me lo dijeron no hace mucho, me la leí rápidamente. Bien, no es una novela que haya que leerla con parsimonia, pero conviene leerla con cierta calma, disfrutando un poco de la propia lectura, porque es buena literatura. En eso sí que les puedo recomendar que hagan una lectura diferente a la que he hecho yo, pero bueno, es cuestión de lo que uno tiene entre manos en esos momentos. Reitero las gracias a todos ustedes por su presencia y especialmente las gracias a Susana por venir a Santander a regalarnos la presentación de su última novela. Muchas gracias. Un placer. Gracias, de verdad. Gracias.